La mayoría recuerda a Melisandre como la sacerdotisa fanática que quemó a una niña inocente, convencida de que el fuego iba a salvar una guerra. Y ese es exactamente el problema con quedarse solo con esa imagen. En casi todo lo demás que dijo esa mujer durante 7 temporadas, tenía razón, y el reino entero terminó pagando el precio de no escucharla a tiempo. Vamos a ver, profecía por profecía, cada momento en el que Melisandre dijo la verdad delante de gente que se negó a creerla, y vamos a ver por qué, casi siempre, fue ella quien terminó pagando el precio del escepticismo ajeno en lugar de quien se equivocaba. Melisandre llega a Rocadragón como sacerdotisa roja de R'hllor, convence a Stannis Baratheon de que él es el elegido de su dios, y desde el primer momento, el resto de Poniente la trata como lo que parece ser desde fuera, una fanática peligrosa que ha embrujado a un lord con humo y sangre de lich. Esa es la lectura que todos comparten. Vamos a la primera vez que esa lectura empieza a hacer aguas. Daos cuenta de que esta desconfianza no nace de la nada. Melisandre ya ha hecho cosas objetivamente terribles en pantalla antes de que nadie le dé la oportunidad de explicarse. Ha usado sangre real para maldiciones. Ha dado a luz a una sombra asesina que mata a un rey delante de testigos. El público, igual que los personajes, tiene motivos de sobra para clasificarla directamente como la villana de la temporada y dejar de escuchar cualquier otra cosa que salga de su boca. Mientras toda la corte de Rocadragón sigue obsesionada con la batalla de Aguas Negras que acaban de perder, Melisandre lleva a Stannis frente al fuego y le enseña algo que ningún consejero suyo quiere ni empezar a considerar: ojos azules, hielo, un ejército que no tiene nada que ver con quién se sienta en el trono de hierro. Observad cómo reacciona Stannis, no con curiosidad, sino con la irritación de un hombre que quiere hablar de su corona, y en cambio recibe una advertencia sobre algo que no puede ni empezar a procesar. Esa es la primera vez que la serie te enseña, sin subrayarlo, que la guerra que todos están librando no es la guerra que importa. Reparad también en lo que hace Stannis inmediatamente después de ver esa visión. Nada. No manda un cuervo al muro, no reorganiza sus prioridades, no menciona el asunto siquiera a sus consejeros más cercanos. Un hombre que acaba de ver, con sus propios ojos, la amenaza que va a determinar el destino de todo el continente, decide que sigue siendo más urgente reclamar un trono que ya le queda prácticamente inalcanzable. Esa reacción, ese silencio absoluto, es la primera señal de un patrón que se va a repetir una y otra vez a lo largo de la serie, con cada persona a la que Melisandre intenta advertir. Antes de seguir, he preparado algo para ti. Una guía para gente como nosotros, que prefiere entender el juego de poder antes de quedarse atrapado en él. Se llama Psicología del Poder, y en ella verás cómo reconocer cuando la persona que tienes delante está avisándote de algo real, aunque venga envuelta en una forma que te resulta incómoda o directamente ridícula. Y por qué descartar el mensaje, solo por rechazar al mensajero, suele salir muy caro. Porque esto se repite más de lo que crees, en tu trabajo, en tu familia, en gente que tienes cerca ahora mismo. No esperes a vivirlo para aprenderlo. Escanea el código en pantalla o pulsa el enlace de abajo. Adelante, te espero aquí. Y aquí está la consecuencia invisible de esa escena en Rocadragón. Nadie vuelve a mencionarla en la corte durante temporadas. Stannis sigue su campaña militar como si esa visión nunca hubiera ocurrido, gastando hombres y oro en tomar castillos que van a quedar vacíos de significado en cuanto el verdadero enemigo cruce el muro. Melisandre ya sabe, desde el segundo episodio de la serie prácticamente, hacia dónde va todo esto. Y pasan 5 temporadas enteras hasta que alguien más importante que un rey menor empieza a escucharla. Pensad en el coste real de esos 5 años de silencio narrativo. Mientras Melisandre guarda esa visión sin que nadie la tome en serio, media guerra de los 5 reyes se libra por un trono que va a quedar reducido a cenizas cuando el verdadero enemigo llegue. Robb Stark muere por esa guerra. Renly muere por esa guerra. Miles de soldados anónimos mueren por esa guerra. Y la única persona que ya sabía que ese trono, tarde o temprano, iba a dejar de importar del todo, es precisamente a la que nadie quería escuchar. Prestad atención a este pequeño detalle.
porque la serie os lo enseña sin ninguna explicación y muchos espectadores lo pasan por alto sin darle importancia. Melisandre no es lo que aparenta ser. El collar que lleva puesto está haciendo un trabajo constante, ocultando algo que la propia serie tarda años en confirmar del todo. Es una pista visual pura, sin diálogo, y funciona exactamente como la propia Melisandre funciona durante toda la serie. La verdad está delante de la cámara, pero solo se revela un instante, y la mayoría del público sigue mirando hacia otro lado. Vale la pena notar que la propia serie elige mostraros esto a vosotros, el público, mucho antes de que ningún personaje dentro de la ficción lo descubra. Es un contrato silencioso entre la cámara y el espectador. Aquí hay algo real debajo de la superficie, aunque ningún lord, ningún rey y ningún maestre de la historia esté dispuesto todavía a mirarlo de frente. Cuando por fin llega al muro con Stannis, Melisandre repite la misma advertencia, ahora frente a Jon Nieve, y esta vez el escepticismo tiene un nombre técnico que merece la pena explicar. En los festines, la familia se sentaba aquí. Tuviste una familia. Tuviste festines. Sí, tienes razón, tuve más suerte que muchos. ¿Qué es eso? Dígale. La princesa Shireen. Dígale qué fue lo que le hizo. La quemamos en una hoguera. El ejército estaba atrapado, los caballos morían. Era la única forma. ¡Quemó viva a una niña pequeña! Yo hago lo que el señor ¡Se ordena. ordena quemar a niños! ¡Su señor es malvado! Lo que le pasa a Melisandre durante toda la serie tiene un nombre en psicología. Se llama el efecto Cassandra, la situación en la que alguien predice correctamente un peligro real, y precisamente por la forma en que lo comunica, o por quién es la persona que lo dice, nadie le cree hasta que ya es demasiado tarde para evitarlo. Cassandra, en la mitología griega, estaba condenada a decir siempre la verdad, y a que nadie la creyera jamás. Melisandre no tiene esa maldición divina, tiene algo más simple y más humano. Habla de dioses de fuego, quema gente en nombre de su fe, y eso basta para que cualquier verdad que salga de su boca llegue ya contaminada a oídos ajenos. Y fijaos en que este patrón no se limita a Melisandre dentro del propio universo de la serie. Jon Nieve pasa media temporada intentando convencer a los lores del norte de que los caminantes blancos son reales, y la respuesta que recibe es prácticamente idéntica a la que recibió Melisandre años antes. Desconfianza, burla, la sensación de que quien avisa del peligro real está exagerando o directamente mintiendo por interés propio. La serie entera está construida sobre esta misma idea repetida una y otra vez, solo que rara vez alguien se detiene a nombrarla con precisión. Aquí es donde la lectura fácil de todo este análisis empieza a complicarse, porque sería muy cómodo cerrar el video diciendo que Melisandre siempre tuvo razón y que el mundo simplemente era demasiado necio para escucharla. Eso no es del todo cierto, y hay una escena que lo demuestra con una crudeza que ningún fan de esta mujer puede evitar. ¿Dónde está mi padre? Quiero ver a mi padre. Todo acabará pronto, princesa. ¡Mi padre! ¡Padre, ¿dónde estás? ¡No les dejes hacerlo! Para que su luz ilumine nuestro camino. Por favor, no, por favor, dejadme. Si no actuamos, moriremos de hambre. Todos. Señor de luz, muéstranos el camino. ¡Madre, por favor! ¡Madre, por favor, madre! ¡Madre! No podemos. No hay otro modo. Es de sangre regia. Señor de luz. ¡Por favor! ¡Madre, no! ¡Por favor! ¡Por favor, socorro! ¡No lo hagáis! ¡No! ¡Socorro! ¡Por favor, no lo hagáis, madre! ¡Por favor! ¡Por favor, madre, por favor! Melisandre estaba convencida, con la misma certeza absoluta con la que había acertado sobre el ejército de los muertos, de que sacrificar a Shireen le daría a Stannis la victoria que necesitaba. Y se equivocó, no con matices, no a medias. Stannis pierde la batalla igualmente, su ejército lo abandona, y la niña murió por una lectura de las llamas que resultó ser completamente falsa. Este
Es el momento exacto en el que hay que dejar de tratar a Melisandre como una profeta infalible disfrazada de villana incomprendida. Tenía un don real. También tenía una fe capaz de justificar lo imperdonable cuando la interpretación fallaba. Y merece la pena detenerse en la diferencia exacta entre lo que Melisandre vio en las llamas y lo que decidió hacer con esa visión, porque ahí está el matiz que la mayoría de los análisis se saltan. El fuego, a lo largo de toda la serie, le muestra fragmentos, símbolos, imágenes sueltas que ella tiene que interpretar sin ningún manual de instrucciones. El poder de ver es real. La lectura que hace de lo que ve no siempre lo es. Confundió una imagen de sangre real con una exigencia literal de sacrificio infantil, y nadie a su alrededor, ni Selyse, ni el propio Stannis, tuvo la autoridad moral o la voluntad de detenerla a tiempo. El don nunca falló. El juicio humano que lo interpretaba, sí. Y sin embargo, después de ese fracaso, ocurre algo que casi nadie esperaba, ni siquiera ella misma. Mirad quién es la persona que le pide este último intento. Davos Seaworth, el hombre que más había desconfiado de ella durante toda la serie, el que la culpaba directamente de la muerte de Shireen, y que en más de una ocasión había dejado claro que la consideraba poco más que una bruja peligrosa. Es Davos, no un devoto de R'hllor, quien se arrodilla junto al cuerpo de Jon y le pide a Melisandre que lo intente de todas formas. El hombre que más razones tenía para no creer en ella es quien termina apostando su última esperanza en que, esta vez, sus poderes sean reales. Y lo son. Jon Nieve respira otra vez. Pensad en lo que le costó a Davos llegar a ese punto. No es un hombre religioso, ni supersticioso, ni dado a los milagros. Es un antiguo contrabandista que se ha pasado la serie entera, confiando únicamente en lo que puede ver y tocar. Que sea precisamente él quien se arrodille junto a un cadáver y le pida a una sacerdotisa que intente lo imposible, no es casualidad de guión. Es la serie demostrando, a través del personaje más escéptico que tiene, que a veces la desconfianza razonable tiene que ceder paso a la desesperación cuando ya no queda ninguna otra opción sobre la mesa. Esa resurrección cambia por completo cómo hay que leer toda la crisis de fe que Melisandre atraviesa justo antes. Después de la muerte de Shireen y la derrota de Stannis, ella misma duda de su propio Dios. Se pregunta en voz alta si todo lo que ha hecho ha sido en vano, y precisamente en el momento de mayor duda, cuando ya ni ella confía en sus propios poderes, es cuando esos poderes funcionan de verdad. La certeza nunca fue lo que la hacía peligrosa ni lo que la hacía útil. Era la disposición a intentarlo de todas formas, incluso sin estar segura. Esa misma magia de fuego, la que trae de vuelta a Jon, resulta tener un alcance mucho mayor del que cualquier personaje racional de la serie estuvo dispuesto a admitir durante años. El perro, el personaje más cínico y menos espiritual de toda la serie, alguien que se ha pasado 6 temporadas enteras burlándose de dioses, profecías y sacerdotes de cualquier religión, mira al fuego sin querer y ve exactamente lo que Melisandre llevaba años describiendo: el muro, el hielo, el ejército marchando. No hace falta fe para que la visión sea real, solo hace falta mirar. Y ese es, precisamente, el problema que tuvo Melisandre desde el primer episodio. La mayoría de la gente prefería no mirar antes que admitir que una sacerdotisa a la que despreciaban podía tener razón. La reacción del propio perro después de ver esa visión no se convierte en devoto de R'hllor de la noche a la mañana, pero deja de burlarse abiertamente de la religión que antes despreciaba sin pensarlo 2 veces. Es un cambio pequeño, casi imperceptible en el guión, pero es exactamente el tipo de cambio que Melisandre llevaba temporadas intentando provocar en todos los que la rodeaban sin conseguirlo. Le hizo falta ver la prueba con sus propios ojos, no escuchar la advertencia de labios de alguien a quien ya había decidido no creer. Cuando por fin llega la batalla que Melisandre llevaba anunciando desde Rocadragón, ella no se queda al margen viendo cómo otros cargan con el peso de la guerra que predijo. Aixio sonio. Ao sonio silon miskas. Aixio sonio. Aixio sonio silon miskas.
La trinchera no arde. Los Dothraki cargan a ciegas contra un ejército invisible en la oscuridad, y la defensa entera de Invernalia se desmorona antes de que empiece de verdad. Esto no es un cameo simbólico para cerrar su arco con elegancia. Es la prueba, en mitad del clímax de toda la serie, de que el poder que todos habían tratado como superstición peligrosa termina siendo la diferencia entre sobrevivir esa noche o no. Mira la ironía concreta de ese momento. Los mismos generales y señores que durante toda la serie descartaron a Melisandre como una curiosidad religiosa incómoda, ahora dependen literalmente de su magia para que sus soldados no mueran a ciegas en la oscuridad. Nadie le da las gracias en pantalla. Nadie reconoce en voz alta que la mujer a la que trataron con desprecio durante años acaba de salvar la batalla más importante de la historia reciente de Poniente. La serie no necesita subrayarlo con un discurso. Os deja a vosotros la tarea de notar el contraste. Y allí se quita el collar por voluntad propia, sin que nadie se lo pida ni se lo arrebate. En cuanto lo hace, el cuerpo joven que ha mantenido durante siglos se derrumba en segundos, y muere exactamente donde predijo hace temporadas que iba a morir, en esta tierra extraña, lejos de todo lo que fue antes de llegar a Poniente. No es una muerte trágica en el sentido habitual, es el cierre deliberado de una promesa que se hizo a sí misma mucho antes de que nadie más creyera que valía la pena escucharla. Nadie la obliga a hacer esto, y nadie la detiene tampoco. Camina sola, en silencio, sin discurso final ni testigo que la escuche. Después de toda una serie construida sobre la idea de que a esta mujer nadie la tomaba en serio hasta que ya era demasiado tarde, su última decisión es la única que toma completamente sola, sin necesitar la validación de nadie más. Se ha pasado años necesitando que reyes y comandantes le crean para poder actuar. Al final, la única persona a la que tiene que convencer es a sí misma. Aquí está la paradoja que conecta todo lo que hemos repasado hoy. Melisandre pasó la serie entera siendo tratada como una amenaza a la que había que vigilar, cuando en realidad era la única persona en Poniente que entendía, desde el principio, cuál era la guerra que de verdad importaba. Y al mismo tiempo, la única vez que actuó con total certeza sobre lo que el fuego le exigía, se equivocó de la forma más brutal posible. No fue la fe lo que la hizo peligrosa cuando se equivocaba, fue la certeza absoluta, y no fue la fe lo que la hizo indispensable cuando tenía razón. Fue estar dispuesta a intentarlo incluso dudando de sí misma, y la diferencia que separa cada uno de los momentos que hemos repasado hoy. Cuando Melisandre actúa desde la duda, intentando algo sin la certeza de que vaya a funcionar, como con Jon Nieve o con el fuego de la trinchera, el resultado salva vidas. Cuando actúa desde la certeza absoluta de que ha entendido correctamente lo que el fuego le exige, como con Shireen, el resultado es una tragedia irreversible. No es la magia la que cambia entre un caso y otro, es la cantidad de duda que ella misma se permite sentir antes de actuar. La lección que os lleváis hoy es esta. La gente que trae verdades incómodas rara vez las trae envueltas de una forma que resulte fácil de aceptar, y castigar el envoltorio en lugar de examinar el mensaje es una de las formas más caras de estar equivocado sin darte ni cuenta. Pero esa misma lección tiene una advertencia incorporada, porque la historia de Melisandre no termina en que confiar ciegamente en quien parece tener razón sea siempre la decisión correcta. Termina en algo más incómodo todavía. Incluso quien tiene razón la mayor parte del tiempo puede llevarte, en el peor momento posible, directamente al desastre. Os dejo la pregunta abierta para los comentarios. ¿Fue Melisandre una profeta incomprendida que sacrificó su propia reputación e incluso la vida de una niña para salvar un mundo que se negaba a escucharla? ¿O fue una fanática que acertó lo suficiente como para que le perdonemos lo imperdonable solo porque al final resultó tener razón? Porque los dos argumentos se pueden defender, y eso es exactamente por qué la pregunta importa.
Contadme en los comentarios si creéis que hay algún otro momento en el que Melisandre tenía razón y nadie le hizo caso. Y si os ha gustado este análisis, dadle a like y suscribíos para el próximo.